El tema para el día de hoy es un tema muy particular, fíjense, desigualdad laboral. Es interesante, solo nos dijeron así, solo nos pusieron, hablen de desigualdad laboral. Y el tema de la desigualdad laboral puede enfocarse desde muchas perspectivas, porque está la desigualdad de género, ¿no? Por supuesto, está la desigualdad de género, en donde sabemos, lamentablemente, que en muchas circunstancias, muchas empresas, etcétera, por el mismo tipo de empleo, por el mismo tipo de labor, suele tener los hombres un sueldo más elevado que las mujeres por el mismo tipo de empleo. Uno. Dos, recientemente una amiga, estábamos en una conversación y esta nos comentaba que ella hace unos 3 4 años le dieron un aumento o sea, de categoría en su empresa y ella ha empezado de repente a tener que contratar nuevo personal y hace análisis, hace pruebas de test de selección de personal y todo, y de pronto son mujeres las que están como realizando mejor las pruebas, las que salen como los mejores candidatos, son mujeres, pero hay una presión de parte de sus jefes de que no contrate tanta mujer, ¿no? De que contrate hombres. Con todo y que quienes están mejores evaluadas son las mujeres. Y fíjense, lo loco del asunto es, le dicen que tiene que contratar hombres. Entonces, bueno, esa es una situación, el problema de la desigualdad de género. Pero esto mismo está presente también, por ejemplo, en algunas situaciones en Estados Unidos es sabido que con esta onda ahora de la raza, ¿no? De lo racial, entonces de pronto les dicen, bueno, pues en tu empresa tiene que haber una persona de color, ¿no? Un African American, ¿no? Un afroamericano, tiene que haber a fuerzas, no uno, sino cierto porcentaje o cierto porcentaje de orientales, o incluso en la preferencia sexual, cierto porcentaje de personas gays, etcétera, etcétera. Y al querer, fíjense, entiendo de dónde surge muchas veces, ¿no? Surge de la gana de evitar justamente lo que le está pasando a mi amiga, ¿no? En su empresa, de que le dicen tienes que contratar un hombre, ¿no? Evitar eso y que haya, pues, un buen equilibrio. Pero el problema es que a veces, pues, también se quedan sin contratar a la persona más adecuada o a la persona mejor para el puesto, etcétera. Es una situación complejísima, complejísima. Entonces, lo primero que quiero decir es que la desigualdad laboral evidentemente existe, pero es un tema muy, muy complejo. No es un tema simple, es un tema altamente complejo en donde pueden haber muchos puntos de vista que entren en conflicto o en contradicción. Ahora, hay también algo que tenemos que mencionar. La desigualdad laboral puede afectarnos también en términos de las personas con capacidades, le dicen, o habilidades diferentes, ¿no? Personas que, por ejemplo, necesitan usar una silla de ruedas. Las personas que necesiten usar una silla de ruedas probablemente no puedan ir a cualquier trabajo porque, pues, la movilidad en la ciudad, pero también la movilidad en el interior del trabajo. Entonces, hay situaciones de desigualdad laboral por doquier, se fijan, tiene como muchas diferentes dimensiones. Ahora, si queremos hablar de la desigualdad laboral en términos existencial fenomenológicos, porque ya saben que de eso se tratan estos lives que tenemos Max y yo, y que de vez en cuando también tenemos y seguiremos teniendo nuestros invitados e invitadas, la desigualdad laboral en términos pues, de la perspectiva existencial, ¿no? Tiene mucho que ver con la experiencia. Acuérdense, para que podamos analizar algo desde el punto de vista existencial fenomenológico, tenemos que hacerlo tomando en cuenta la experiencia. Que por cierto, me estoy dando cuenta aquí en el chat, muchas otras personas que se han conectado y no me había dado cuenta, les digo que yo con esto de la tecnología no estoy no le hago tan bien, no me he dado cuenta que se puede ver otros que le puedes dar para abajo y no le había dado para abajo, y Eli me había estado diciendo cómo podíamos darle a la opción en vivo en el Instagram. Gracias, Eli, ¿no? Gracias. Saludos hasta España también, además de José Luis tenemos hoy a José Martínez Romero, ¿no? También desde España. Gracias, José, qué bueno que nos
acompañes el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, Ana nos menciona otro problema de desigualdad laboral que tiene que ver con, ella le puso el psiquismo en las instituciones de salud, ¿no? O, bueno, sé que probablemente, Ana, te refieres a otro tema que podemos hablar, pero a ver si puede ser un poquito más específica, Ana, porque no estoy muy seguro de entender a qué te refieres. Es un tema que nos están sugiriendo en el Facebook Live. Eh, y lo cierto es que es verdad, cada vez, fíjense, nos dice Monse, cada vez la visión que tienen los jefes es cada vez menos humana. Bueno, déjame decirte, Monse, no sé si sea una buena manera de decirlo, cada vez menos humana, o quizá lo humano sea eso, ¿no? Es tener visiones sesgadas, ¿no? Porque es muy humano tener visiones sesgadas, pero es tan humano tener visiones sesgadas como querer salir de los sesgos, como querer tener una mirada menos sesgada y en ese sentido, como querer tener una mirada más amplia que pueda darle cabida o la bienvenida a todas estas diferentes posibilidades y formas de la humanidad. Entonces, sí, ¿cómo se experimenta? ¿Cómo se experimenta la desigualdad laboral? Bueno, depende del rol que te toque, ¿no? Depende del rol que te toque. Si te toca, fíjense, lo terrible es que si te toca el rol en donde tú eres menos, ¿no? Porque por algo de tu personalidad, por ejemplo, a mí, por traer el cabello largo, ¿no? Me pusieron muchos peros en alguna ocasión para dar una conferencia a la que me habían invitado a dar una conferencia en una universidad, no voy a decir cuál, una universidad en la Ciudad de México, y no me querían dejar pasar a dar la conferencia porque uso el cabello largo, ¿no? Entonces, hasta en ciertos rasgos físicos podemos notar desigualdad laboral, algo para el trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice Cintia, este asunto de tener un pensamiento sesgado, pues es tan humano como cualquier comportamiento, y entonces pues es simplemente un comportamiento humano. Estoy de acuerdo contigo, Cintia, pero es humano tener sesgos en nuestro pensamiento y es igualmente humano querer no tenerlos. Entonces, eso es lo importante de este tipo de reflexiones, que estamos aquí pudiendo reflexionar porque queremos encontrar algunas alternativas para pensarlo de formas pues amplias. Entonces, si vamos a la experiencia, creo que podemos considerar cómo se experimentan las personas que por su género, por su color de piel, por algo de su estilo de vida como el cabello largo, o porque usan tatuajes, también puede haber desigualdad laboral, ¿no? O rechazos a ciertas personas, o porque esa persona necesite usar una silla de ruedas, o porque esa persona tenga una preferencia homosexual, etcétera, etcétera. Son diferentes situaciones que hacen que las personas puedan ser rechazadas o que se les dé menos de lo justo o de lo que se le da a otros. Exactamente, Lupita también nos señala por la edad, por supuesto, en ambos rangos, ¿eh? Se le puede no querer en ciertos trabajos a alguien que no sea millennial, ¿no? Puro jovencito, ¿no? O al revés, pueden no querer a una persona joven, aun cuando la persona joven podría tener una gran capacidad y una gran experiencia. Hay personas jóvenes que tienen una gran experiencia y de todos modos también se les puede hacer a un lado. Entonces, es impresionante, ¿se fijan? La cantidad de cosas por las cuales podemos hacer a una persona menos. La cantidad de cosas por las cuales podemos ser una persona como que esté en déficit con respecto a los demás. La cantidad de cosas por las cuales podemos señalar a alguien como que es alguien que no debe de estar al mismo altura o al mismo nivel que alguien. Por ejemplo, en el Instagram nos ponen, que nos están sugiriendo un tema, ¿no? La reencarnación desde la perspectiva existencial está muy raro. El tema Dorito, ¿no? Se llama Dorito, ¿no? Bueno, así se puso en el Instagram, Dorito. Entonces, está muy raro el tema Dorito, pero pues yo lo apunto y a ver qué se nos ocurre decir en su momento, ¿no? Perfecto. Y Ana en el Facebook nos dice, ¿dónde puedo escribirme para compartir mi experiencia y delimitar el tema que propongo? Ana, puedes escribirme en mi mail. Mi mail es Jackie, se escribe Y-A-Q de queso U I latina, Jackie, como si dijeras ya que, ¿no? Pero Jackie, Y-A-Q-U-I, Jackie, arroba círculoexistencial.org,
círculoexistencial.org. Ya saben, y el círculo sin acento porque en los mails no se ponen acentos. Entonces, ahí, Ana, con mucho gusto, escríbeme y con mucho gusto tomamos en cuenta el tema. Entonces, jackie@circuloexistencial.org, o si es un tema muy concreto, por ejemplo, ¿no? Como el que nos propone Dorito, lo pueden poner aquí y entonces nosotros los registramos para poderlos tomar en cuenta. Bien, para empezar a cerrar, porque pues tenemos ya que empezar a cerrar el tema de hoy, entonces decir que si quiero explorar el tema de la desigualdad laboral en términos fenomenológico-existenciales, necesito considerarlo desde el punto de vista de la experiencia. Y entonces hay que ver la experiencia de quién, ¿no? La experiencia de la persona que sufrió una situación que vive como una desigualdad, esa es una opción. La experiencia del empleador, esa es otra posibilidad. Mi amiga que les cuento está en una empresa y ella está contratando y ella dice, pues pasan mucho mejor los exámenes y todo las mujeres, pero me están exigiendo que contrate un hombre, porque ya contraté a otras 2 mujeres para mi equipo y ya entonces me están exigiendo que ahora contrate a un hombre, ¿no? Bueno, esa es parte, por supuesto, de la problemática de la desigualdad de género en el trabajo. Ella me recuerda que también, Ana, puedes escribir en el foro de mi página web para algún tema. Ese es otro área donde pueden escribir también para sugerir temas. Efren, ya te vi por ahí, me da gusto que andes por acá con nosotros, Efren. Eh, el foro de mi página, la página es mi nombre, yaquiandresmartinez.com, yaquiandresmartinez.com/foro, y ahí también pueden sugerir temas o leer también parte de las discusiones que se han armado, pueden verlas ahí en yaquiandresmartinez.com. Carolina nos dice, cuando no te dan trabajo por no tener experiencia, pero no tienes experiencia porque no te dan trabajo. Es la clásica, Carolina, la clásica justamente. Y justo como nos dice Lupita, es este tipo de diferencias en cuanto a lo laboral. Es una forma de discriminación, Lupita, por supuesto. Y al ser una forma de discriminación puede ser una forma de violencia. Es lo terrible. Pero ocurre, sí. Y ocurre, hay que ver la experiencia del empleador. Hay que ver la experiencia de la persona que no le dan el empleo por una cosa o por otra, o que le dan el empleo, pero que no le dan el mismo tipo de trato que a otros, como lo de que decíamos del género. Ajá. O también que le dan el empleo, pero no lo tratan a nivel social dentro del empleo de la misma manera, ¿no? A la persona no la convidan para participaciones sociales, para tipo de la toma de decisiones, etcétera, etcétera, de la misma manera que a otros. Entonces, ¿hay mucha desigualdad laboral? Sí, lamentablemente sí. Y creo que el primer paso que la fenomenología existencial nos sugiere para ello es reconocerlo, reconocer que lo hay, por supuesto. Y el segundo paso es ir a la experiencia. Acuérdense, esa es la característica de la perspectiva existencial fenomenológica. ¿Cómo puedo analizar un tema existencial fenomenológico? Siempre yendo a la experiencia, siempre poniendo en primer lugar cómo es la experiencia de esto. Antes de teorizarlo, antes de decir cómo debe de ser o cómo desde ciertos ideales tendría que ocurrir, si queremos verlo de forma existencial fenomenológico, lo primero que tengo que ver es cómo se experimenta. Entonces, eso sería como lo que podemos decir. Antes de despedirme el día de hoy, recuerden que hoy es jueves de preguntas en mi Instagram. Entonces, en mi Instagram, @JackieExistencia, podemos seguir con la conversación, porque en @JackieExistencia, Jackie como se escribe, YAQUI, ¿no? Entonces, @JackieExistencia, todos los jueves son jueves de preguntas y yo hago lo posible por responderles el viernes siguiente. Entonces, pueden hacer preguntas y yo mañana se las responderé con muchísimo gusto. Mientras tanto, gracias, y quiero agradecer a España, a Colombia, a Uruguay, que vi por ahí también, Guatemala, también vi por ahí alguien de Guatemala, y obviamente todas las diferentes áreas de México, ¿no? Y de nuevo, un abrazo para mis queridos hermanos y hermanas en Colombia por la situación tan compleja que están viviendo en estos momentos, tan dolorosa que están viviendo. Un abrazo para todos nuestros hermanos y hermanas de Colombia y sigamos reflexionando juntos,
sigamos pensando juntos. Entonces, ¿qué es la experiencia? Dices, Lupita, uy, ese tema nos da como para 15 horas, ¿no? Como para 15 horas, pero muy bien, ya lo anotamos también, Lupita. Entonces, el tema de la experiencia, el tema del psiquismo que mencionaban también, el tema de la reencarnación, ¿no? Entonces, muy bien, podemos, ya tenemos 3 temas más. Abrazo a todas y a todos y nos vemos entonces, espero que sí, Max esté conmigo dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Ya saben, comuniquen este video con otras personas, este tipo de reflexiones con otras personas, pasen la voz, pónganlo en sus muros, en el Facebook, pásenlo en el Instagram, etcétera, para que cada vez seamos más quienes nos reunimos a este tipo de reflexiones. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Hasta luego. Déjenme ver si puedo finalizar esto. A ver, dice aquí finalizar.